no en lujurias y lascivias. Y lascivia, porque la palabra del griego dice adulterios, y la traducción es correcta. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y esto es notable, esta frase es notable. Y tu mente va directamente a donde la ilustración es usada anteriormente por el apóstol Pablo. Sino quitaos, desvestíos del hombre viejo. Pero no, el significado no es exactamente el mismo en capítulo 4 de Efesios o en la carta a los Colosenses capítulo 3. Desvestíos y vestíos. Quitaos esta vestidura y vestíos de esta conducta. Pero aquí el apóstol Pablo no dice exactamente eso. En el versículo anterior lo dice en cuanto a la noche y el día, pero en este versículo el significado es ligeramente distinto. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Él utiliza todos los títulos del Señor. Señor, Él es Señor Jesucristo. Él es Señor, Él es Cristo, Mesías, y su nombre personal. Mesías, ungido, vestidos del Señor Jesucristo. Y de cierta manera esto es imposible. Es imposible. Vestidos de Cristo. Y está usando todos los títulos del Señor Jesucristo. Y eso es imposible porque Él es divino. Él es el Señor de la gloria. Él es Dios y también hombre. Yo no puedo vestirme del Señor Jesucristo. No puedo tomar para mí mismo el poder de la deidad y sus perfecciones y su belleza y su poder y tomarlo para mí mismo y vestirme de ello. Entonces debemos pensar a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice vosotros vestíos del Señor Jesucristo. Y esto es profundo y es importante. ¿Cómo nos vestimos del Señor Jesucristo? Y es importante que tomemos esto con seriedad y que lo hagamos y que entendamos qué quiere decir. Y si puedo hablar negativamente por un momento, nuestro problema es que nosotros no nos vestimos conscientemente de Jesucristo. Voy a explicar a qué me refiero. Vamos al día de trabajo y estamos operando como en autopiloto, piloto automático, espiritualmente. Hacemos lo que tenemos que hacer en el trabajo y las hacemos a medida que vienen. Lo que debemos hacer como cristianos, sí, haz tu trabajo, pero tenemos que hacer algo adicional al principio de cada día de trabajo. Especialmente debamos dedicarnos completamente y nuestras vidas al Señor y buscar vivir nuestras vidas como representantes de Él y sellar esto en nuestras mentes día tras día. Y si hacemos esto y lo hacemos de corazón, hará gran diferencia en la manera como vivimos espiritualmente nuestro día. No estamos simplemente tomando las dificultades y los deberes de la vida y trabajando diariamente, sino que nos vemos a nosotros mismos y somos efectivamente sus siervos desde el principio del día. Y a esto se refiere el apóstol Pablo. Esto es lo que quiere decir, vestidos del Señor Jesucristo. Así como tú te vistes diariamente para ir al trabajo, igual vístete del Señor Jesucristo. Recuérdate que tú perteneces a Él, que tú eres suyo. Pero nos olvidamos de esto y lo dejamos pasar y no estamos conscientemente preparados para vivir por Él. Vestidos del Señor Jesucristo. Vamos a considerar cómo nos vestimos del Señor Jesucristo. Bueno, primeramente,
vestíos de su justicia imputada. Recuérdate de la justicia del Señor Jesucristo. Recuérdate día tras día que tú estás firme en la justicia imputada de Jesucristo. Él sufrió y murió para pagar por tu pecado y Él te imputó su justicia. Cuando Dios te ve a ti, Él te ve a ti como vestido de la justicia de Cristo. Este es una aproximación doctrinal a la vida diaria. Como cristianos necesitamos aliento y fortaleza y consuelo. Y a veces le puedes decir a un pastor, deme algún consuelo, por favor. Deme algo que me pueda dar aliento. Y el pastor, si él está trabajando de acuerdo a la Escritura, va a decir, ok, he aquí tu aliento. Y te va a decir un hecho doctrinal, algo que es firme. Oh, no quería algo doctrinal, le dirás tú al pastor. Yo quería una palabra de aliento. Sí, pero la verdad es que la doctrina es el aliento más grande, más firme. Yo usualmente digo esto, pero había un puritano llamado Thomas Watson. Se me olvidó el nombre original del libro, pero el otro título es fuera de mi mente en este momento. Pero recuerdo, estaba hablando con alguien que tenía un libro de Thomas Watson para tener aliento luego de haber perdido a un ser querido. Y la persona dijo, oh, yo creí que el libro que me iban a dar era un libro con consuelos y consejos para lidiar con esta situación de haber perdido un ser querido, con esta situación de duelo. Pero el libro más bien tenía doctrina de lo que Cristo hizo y lo que hizo para mí y de cómo Él obra en mi vida. Y después de haber leído este libro, me di cuenta, me dijo esta persona, que este era el aliento más grande y el aliento más poderoso. El día de hoy y cada día comienza tu vida diaria con este pensamiento. Estoy bajo Cristo. Él pagó por mi pecado y su justicia perfecta es imputada a mí. Yo estoy justificado. Ya Dios no me verá más como un pecador, sino que Dios me dará mi recompensa como si yo hubiera merecido la recompensa de justicia. ¿Por qué? Porque Cristo me dio su justicia imputada. Y entonces cuando las dudas vienen, cuando la desesperanza viene, o tengo desilusión o depresión, entonces pienso en lo que Él hizo por mi alma y de que yo estoy firme en Él ante Dios y no hay nada más precioso que esto. Y me preparo a mí mismo. Esto es lo que debemos hacer. Debemos decir diariamente, me preparo para el día con este pensamiento, me visto de Cristo, su justicia ha sido imputada a mí y yo me visto de esa justicia. ¿Y cómo me visto? Al pensar en ella, al reflexionar en ella. Y entonces es más difícil para mí el pecar. Si Él vino a este mundo para vivir por mí y para sufrir, para vivir una vida de perfección y para pagar por mi pecado, para darme esa justicia que es imputada a mí, ¿cómo he yo de pecar contra Él? ¿Cómo voy a desilusionarlo? ¿Cómo voy a abusar de su justicia imputada y caer fácilmente en el pecado? No, voy a dar una mejor batalla. ¿Cómo nos vestimos de Él? Nos vestimos de Él al principio del día como si nos estuviéramos poniendo un abrigo o una chaqueta. Tomamos sobre nosotros sus mandamientos, sus estándares,
sus gustos, su misión. Tomamos sobre nosotros y nos vestimos de su misión. La misión de Cristo será mi misión. Amor para almas. Te puedes decir a ti mismo, yo vivo para las almas de mis niños, yo vivo para las almas de mis colegas, yo vivo para las almas de aquellos alrededor mío y tomo y me visto de la misión de Cristo, como si fuera una pieza de ropa. ¿Cómo me visto de Cristo? Me visto de Cristo en mis planes. ¿Cómo planifico yo? Planifico mis viajes y hago cualquier plan para viajar y hacer turismo y disfrutar para mí mismo. No, sino más bien me visto de Él al planificar mis viajes o planificar lo que voy a hacer, todo lo que voy a hacer, en vista de Él. Ya no puedo hacer esos planes antes que son solo para mí, no. Me visto de Cristo, su misión, su propósito. ¿Hay algo en esta actividad para Él? ¿Es la razón por la cual estoy eligiendo hacer esto? ¿Algo que va a traer honor a Cristo? Cristo no te va a negar entretenimiento y gozo, pero lo debo poner a Él primero y tomar su cercanía para mí. Mi vida debe ser para Él, yo soy su representante, voy a buscar su guía y voy a procurar hacer todo lo que hago para Él y voy a poner sus gustos primero. Voy a pensar en Él en oración y cuando esté yo bajo tentación, me voy a vestir de Él como mi protector. ¿Sufres tú de pensamientos depresivos, de pensamientos que te atacan a ti mismo? ¿Acaso el enemigo de tu alma te ataca y te hace sentir que eres una tragedia de persona? ¿Te hace sentir que eres condenado? ¿Te hace sentir acaso, Satanás, que tú no eres un creyente? Entonces vístete de Cristo, vístete de Él como una armadura, como tu protector, y vístete de Él y confía en Él y en su poder. Isaac Watts, el que escribió el himno, dice, aunque Satanás intente atacarme, cuando me visto de ti, Él ocultará su rostro porque Él conoce el terror de tu aparición. Amigos, vestidos de Cristo para protegeros de los ataques de Satanás y de grande tentación. Él, Jesucristo, es tu amo, Él es tu vida, Él es tu médico, Él va a lidiar con tu carácter, con tus deseos en la vida, con tus malos deseos. Él te va a ayudar con tu orgullo, Él va a ayudarte a lidiar con todas estas cosas y te va a librar de ellas. Vístete de Él, que Él sea tu médico, tu poder, tu inspiración. Y vestirnos de Él es también vestirnos de su inspiración. Consideremos aquí el versículo 11, la segunda parte, para tener un poquito más de información. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y sí, está más cerca en muchos sentidos. A medida que avanzas en la vida cristiana y aprendas más de Él y experimentas su cercanía y el poder de Cristo, su bondad, el fin, la venida de Cristo o tu propia pasaje a la eternidad. El fin, está más claro ante tus ojos. Lo puedes ver más claramente, lo ves con el ojo de la fe y tiene más valor ante ti y lo deseas más. Es cierto. La segunda parte del versículo 11
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más claro y se vuelve más grande en tu deseo y ante tus ojos. Y es más urgente ante ti, es mucho más cerca que cuando creíste por primera vez. Y el cumplimiento de la profecía es más obvio para ti. A medida que va tu vida, tú ves que lo que está pasando en el mundo y en la sociedad alrededor tuyo, cuán cerca sigue las profecías y lo que la palabra dice, y más te convences de las verdades de Dios, más que cuando creíste por primera vez. Y la verdad de Cristo y de la Biblia y de Dios se hace más y más clara, y tienes un convencimiento pleno que no hay ninguna otra esperanza para el individuo o para el mundo sino Jesucristo. Ahora es nuestra salvación más cercana que cuando creímos. Y entonces, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos. Al principio de cada día, si lo puedes hacer conscientemente, dedícate a Él, dedícate a ti mismo, a Él, como su representante. Vas a hacer conocer sus alabanzas. Vas a vestirte de Él en tu corazón y en tus vestiduras para manifestar la vida que Él te ha dado a ti. Y esto es muy distinto que simplemente vestirnos de su obra de justicia, como en Efesios o en Colosenses. No, es vestirnos de Él mismo. Tú lo hallaste cuando fuiste salvo. Ahora vístete de Él diariamente para que Él gobierne tu vida y te use en su misión. Y tengo algo de tiempo aquí para esta última parte del versículo 14. Y no proveáis para los deseos de la carne. Y esto es brillante. Y algunas de las traducciones modernas traducen el griego, y es una traducción válida. Y no penséis, no consideréis las cosas de la carne, los deseos de la carne. Y el significado es relativamente cercano, pero no hagáis provisión, no proveáis para los deseos de la carne, es más cercano, significa no planifiquéis, no hagáis planes para satisfacer la carne, no proveáis, no os preparéis para ello. No sé si esto les sorprenderá, pero ¿cuál es el tamaño de tu televisor? Ya se me olvidó cuáles son el ancho de los televisores. 50 pulgadas, 60 pulgadas, más pequeño, más grande. Este versículo me dice a mí, manténlo pequeño. ¿Qué? ¿Qué tamaño? No te voy a decir qué tamaño. La gente me dirá, eso es legalismo. Simplemente manténlo pequeño. No hagáis provisión para la carne. Y esto lo puedes aplicar en cientos de formas o áreas en tu vida. No adquieras cosas, no hagas cosas, no seas hallado en un lugar que sea una tentación para tu propia naturaleza caída. Más bien, vístete del Señor Jesucristo y no hagas provisión para los deseos de la carne. Y esto es un buen lema para nuestro nuevo año. Que el Señor nos conceda representarle y vivir para Él